Buena gente, con un video más. Cuando se nos viene a la mente la palabra balanza de pagos, pensamos en temas financieros bastante complejos, cuando en realidad son acciones simples y fáciles de entender. Sin embargo, como es un colocho tan alto, tan grande, en lo que respecta a las finanzas internacionales, pues tenemos miedo y no podemos entender a qué nos estamos refiriendo. Hoy vamos a hablar sobre qué es la balanza de pagos, de qué está compuesta, cuáles son las 4 cuentas más importantes que tiene y también destacar cómo puede ser que se pueda interpretar una balanza de pagos, tanto de manera positiva como de manera negativa. Hablemos de economía. Lo primero que hay que entender con la balanza de pagos es que es un registro contable, donde se realiza toda transacción que se da entre una persona residente y una persona que no es residente de un determinado país. ¿Quién es un residente? Un residente es la persona que tiene un centro de interés económico. ¿Y cómo se genera un centro de interés? Es cuando una persona permanece por más de un año estableciendo actividades de carácter económico. Esto quiere decir, por ejemplo, de que se excluye a las personas que están, por decir un ejemplo, en un país estudiando o están ante un caso médico. Solamente las personas productivas que lleven un año o más laborando en un territorio en específico se consideran residentes. También cabe destacar de que tiene que ser entre un residente y otro no residente, por lo que siempre va a tener que darse una relación entre países, específicamente entre el país del residente y el país de la persona que esté efectuando su compra o venta de algún producto o de algún bien. Cabe destacar también de que en la balanza de pagos existen dos tipos de análisis o formas de entenderla. Una es la balanza de pagos basada entre lo que conocemos como las transacciones de carácter de transferencia, es decir, cuando yo doy un producto a otro sin recibir nada a cambio, y también las transacciones de carácter de intercambio, es decir, doy un bien, un producto, un servicio, lo que sea, a cambio de que me den pues un recurso o algún fin, generalmente de carácter monetario o crediticio. También cabe destacar de que existe otro tipo de análisis, que es cuando hablamos de transacciones reales y transacciones financieras. Las transacciones reales pues se van a basar específicamente en lo que es la cuenta corriente, que ya vamos a analizar qué es, y las transacciones financieras pues principalmente se van a basar en los activos y los pasivos, que también lo vamos a analizar seguidamente. La balanza de pagos se divide en tres diferentes cuentas, aunque hay una cuenta en la cual se subdivide en dos. Primero hay que iniciar entendiendo la primera, que sería la cuenta corriente, que es quizás la más importante. La cuenta corriente es la que define la cantidad de ingreso y gasto que tiene un país. Esto principalmente basado en los bienes, es decir, los productos con los que uno pues comercia, importaciones, exportaciones y demás. Luego tenemos la parte de lo que se conoce como los servicios, que también iría pues más que nada con el tema de importación y exportación de estos. También tenemos el tema de la renta, que sería conocido también como el ingreso primario. Y por último tenemos el ingreso secundario, o también conocido como las transferencias corrientes. El segundo tipo de cuentas que existe es la cuenta de capital, que la cuenta de capital pues sería más una cuestión financiera, como lo mencionábamos anteriormente, es decir, tiene que ver con los activos y con los pasivos. Basta destacar de que aquí tiene que ver todo lo que tiene que basarse en transferencias de capital, específicamente pues las remesas, para que se hagan una idea, o las donaciones.
Luego tenemos también la adquisición o enajenación de bienes no productivos no financieros. Específicamente aquí podríamos hablar de patentes, la entrada o salida de patentes. Luego tenemos las cuentas financieras que se dividen en tres. La famosa inversión extranjera directa, que es cuando uno pues o compra una empresa o alguna institución en el exterior, o más bien pone una empresa en el exterior, o más bien pues pone más del 10% de sus acciones en una empresa, porque tiene la base de la inversión extranjera directa es el control y la negociación. También tenemos pues la inversión de cartera, que no es lo mismo la inversión extranjera directa. La inversión de cartera en lo que se basa principalmente es en que sí existe una libre negociación, pero no hay un control. Entonces aquí pues iría toda persona que compra acciones de una institución o una empresa menores al 10%, y también pues se podría decir de que todo lo que tiene que ver con los bonos de estado, bonos internacionales, en fin. Por último tenemos otras inversiones, que aquí iría casi que todo lo que conocemos internacionalmente, pues las ganancias monetarias y de depósitos, aquí iría también los préstamos, y aquí iría pues lo que conocemos como los créditos comerciales. De hecho es un punto muy importante porque casi siempre en préstamos, en la cuestión monetaria de depósitos o en los créditos comerciales, siempre incide en los otros factores de la cuenta corriente o de la cuenta capital. Por último tenemos las cuentas de activos de reserva, que esto es principalmente los recursos que maneja el Estado por medio del ahorro. Entonces casi que nunca se mueven o se movilizan, salvo que el Estado como tal pues está en crisis y necesite gastar de esas cuentas. Son nuestras famosas reservas de sustento cuando hay una crisis principalmente. Ahora bien, vamos a proceder a explicar cómo se evalúa esto. Existe un principio en la balanza de pagos que se conoce como la partida doble. Es decir, todo registro necesita de dos asientos contables. O lo que se puede interpretar de una forma más sencilla, ocupamos dos variables de las diferentes cuentas para que funcionen. Como les mencionaba anteriormente, casi siempre va a aparecer la cuenta de otra inversión, o mejor dicho, la cuenta financiera de otra inversión unida con alguna otra área que puede ser de cuenta corriente principalmente, o de cuenta de capital, o inclusive tal vez de la misma cuenta de activos de reserva. Pero lo interesante es que siempre tienen que haber dos posiciones. ¿Cómo se interpreta eso? Eso pues en la macroeconomía es con la famosa T, la famosa regla T. ¿Qué es lo que tiene esta T en especial? Que a diferencia de la microeconomía, esta T se basa en cuatro grandes grupos: créditos, débitos, lo que se conoce como la NAF, la adquisición neta de activos financieros, y la PNI, los pasivos netos incurridos. Básicamente, todo lo que tiene que ver con depósito va a ser negativo y todo lo que tiene que ver con crédito va a ser positivo. Cuando hablamos de depósito, más bien que vamos a dejar capital o ganancias en el exterior. Cuando hablamos de crédito, es más bien ganancia que nos está llegando. Entonces siempre va a ser en positivo. Cuando hablamos de adquisición neta de activos financieros, es que nos están llegando recursos del exterior para inversión del otro país. Mientras que cuando hablamos de los pasivos netos incurridos, es más bien que nosotros estamos dejando recursos en el exterior a cambio de una inversión. Para entender esto más fácil, todo lo que tiene que ver con la cuenta financiera y con la cuenta de activos de reserva siempre va a ir con el ANAF o con el PNI. Y todo lo que tiene que ver con la cuenta de capital y la cuenta corriente, pues siempre va a ir con el crédito o el débito. Y también es muy importante entender de que cuando un país está con déficit, es decir, los números le dan en negativo,
no sé, importa más de lo que exporta o pues gasta más de lo que le ingresa, pues es idóneo que haya inversión, o sea, que usted esté gastando, pero sea porque esté invirtiendo en el exterior. Es decir, los dos números, tanto la cuenta corriente como la cuenta financiera, lo común sería que den en negativo. Y si más bien es un país que está produciendo, que es un país que desarrolla en el exterior y está teniendo ganancias, pues es lo contrario, más bien, que tenga un dominio positivo en la cuenta corriente y a la vez de la cuenta financiera. Cuando no se da esto, generalmente el que sale más implicado en mala forma es el activo de reserva, que cuando los activos de reserva están en negativos es porque el Estado ya está empezando a perder su riqueza nacional, es decir, su ahorro, y eso ya es grave. Cuando un país empieza a perder su ahorro, es un país que está condenado pues al default o a una crisis económica pesada, como le pasó a Argentina, como le está pasando a Venezuela y como le pasó hace poco a Grecia. Entonces, siempre hay que tener ese control. Más que nada esas serían como las bases principales que se tiene que tener con respecto a la balanza de pagos. Sin más que decir, me despido. Bueno.